Hola gente linda y creativa, bienvenidos nuevamente a su canal Fácil Arte Hecho a Mano. Me encanta que estén allí, chévere. Bueno, mi nombre es Luzaida Alarcón Alegría, para los que todavía no me conocen, soy instructora de manualidades y artesanía. De corazón y de verdad quiero agradecerles que se han suscrito muchísimas personas a mi canal, que comparten. Quiero también agradecerles sus likes y sus comentarios. Además de todo eso, les quiero agradecer su tiempo por estar y preferir el canal. Este proyecto que vamos a realizar va a tener dos videos. Una primera parte del video les voy a enseñar a hacer el punto calado en 2 agujas, y la segunda parte del video es que vamos a trabajar acá los flecos, que sería la parte en macramé. Entonces, para que no se nos haga tan largo el video, entonces lo quiero dividir en 2 partes. Además de eso, les quiero compartir también un poco de los ejercicios que yo realizo para las manos, porque es muy importante que nos cuidemos las manos. A partir del cuidado que le demos a nuestras manos, podemos desarrollar mejores proyectos y hacer mejores cosas. Entonces, ustedes tengan en cuenta que lo primordial es cuidarnos nosotros para después poder compartir todos nuestros saberes. Si ustedes tienen interés en estos 2 videos, los invito a que se queden acá conmigo y que los miren hasta el final. Bienvenidos entonces. Antes de iniciar con el proyecto, les voy a compartir unos ejercicios que yo hago para, digamos, activar las manos y activar la circulación, y que mis manos se conecten con mi cerebro y con mi corazón. ¿Para qué? Para poder tejer mejor, para poder físicamente conservar un poquito más mis manos. Yo solamente se los voy a describir, los voy a hacer aquí para que ustedes los hagan. Ustedes los hacen en repeticiones de 20 series cada uno. Entonces comenzamos. El primer ejercicio que ustedes deben hacer, o me gustaría que hicieran, es este, miren. Ponen aquí el pulgar y el índice, y entre más rápido lo puedan hacer, muchísimo mejor. Entonces empezamos aquí y vamos desplazando este hasta acá, y después con el otro dedo, y después con el otro, y después nos vamos devolviendo, mire, ¿sí? Con los dedos así. Tomamos, por ejemplo, este dedo índice con este pulgar, lo ponemos así y vamos dando este rote, mire. Entonces, como ustedes miran aquí, la muñeca nos va girando, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos tejiendo o estamos bordando o estamos haciendo cualquier actividad manual. Otro que es muy bueno es, ustedes unen aquí círculos, 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 círculos. Otro es, ustedes van a poner la mano así, con esta otra mano se ayudan y van a bajarla lo más que puedan. Así, por el otro lado. Entonces ustedes van a hacer las series, como les digo, de 20, porque como siempre tejemos así, debemos, mire que mi mano tiene muchísima flexibilidad hasta donde lleguen, no forzando, sino hasta donde lleguen. La otra que deben hacer es, unen acá y nuevamente están activando la circulación, y este movimiento está permitiendo que en su cerebro se conecten, digamos, unas neuronas para que empiecen como a equilibrar, digamos, movimientos. Otro es así y hacen acá una fuercita. Bien, recuerden, nuestras manos son muy valiosas, son por medio de las cuales nosotros nos podemos expresar
de una forma artística o de una forma manual o de una forma artesanal. Entonces las debemos cuidar, proteger y también hasta contemplarlas, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, iniciemos con la puntada de hoy. Bueno, entonces lo que vamos a tejer es este calado. Miren que es un chal o una pashmina, como quieran ustedes llamarla, como la llamen en sus países. Yo acá monté 70 puntos. Es una puntada que está tejida a 2 agujas y, como les dije, es calado. Es muy bonita la puntada. Entonces miren cómo queda. La puntada es muy hermosa. La estamos tejiendo a 2 agujas y yo conseguí esta lana, que es una lana que es acrílica, pero además es en degradé. Entonces uno va tejiendo y ella se va matizando los colores, ¿no? Como ustedes la pueden mirar acá. Pero ustedes la pueden hacer en cualquier tipo de lana. El ovillo tenía 320 gramos y las agujas con las que estoy tejiendo son las agujas número 10 y medio, miren. Esta lana es para tejerla con unas agujas número 8. Sin embargo, como yo quiero que el tejido me quede como más amplio, más descarralado, se dice, entonces yo le pongo unas agujas más, aumento el tamaño de las agujas para que me salga el calado, o sea, estos huecos, digamos, si me permiten la expresión, mucho más grandes. Ahora les voy a tejer un poco en el chal que estoy tejiendo, pero les voy a enseñar a hacer la puntada en otra lana, porque es que en estos colores oscuros es más difícil mirar los puntos. En cambio, en los colores claros es mucho más fácil. Esa es la razón. Esta lana es una lana acrílica de un solo color. En la etiqueta dice que se debe tejer con agujas de 6 de diámetro, digamos, ¿no? Y las que yo voy a tejer es con 8, mire. Por lo que yo les estoy diciendo, quiero que la puntada me quede mucho más floja. Entonces, para iniciar, ¿cómo vamos a iniciar? Ustedes miden, yo monté 70 puntos, ¿cierto? Pero aquí solamente voy a montar 22 puntos. Con 20 centímetros me salen 15 puntos. Entonces, con 40 centímetros me saldrían 30 puntos, ¿cierto? Y le voy a dar como un fluido de 10 centímetros, o sea, para que me sobren estos 10 centímetros. Para iniciar la puntada la vamos a trabajar con puntos pares. O sea, yo voy a trabajar 20 puntos y voy a montar 20 puntos y voy a dejar uno para el inicio y uno para el final. Por lo tanto, voy a montar 22 puntos. En el caso del chal que yo hice, monté 70 puntos, uno para el inicio y uno para el final. Entonces, en realidad estoy tejiendo son 68 puntos. Recuerden, con 15 centímetros que dejamos acá, me salen 15 puntos. Entonces, vamos a iniciar. Yo siempre monto con las 2 agujas, miren. Hay algunas personas que montan solamente con una aguja. Yo los puntos los monto sobre las 2 agujas para que no me quede muy apretado el tejido, porque es que si uno lo pone sobre una sola, el tejido le queda supremamente apretado y entonces la primera vuelta se le hace a uno muy difícil tejerla. Entonces voy a montar 22 puntos. Acá ya tengo montados los 22 puntos, entonces le hago un nudito aquí para que no se me corra. Entonces saco la aguja y esta puntada tiene cuatro filas. En las 4 filas ya terminamos la puntada.
y de ahí para adelante se repiten nuevamente las cuatro filas. Entonces, la primera fila, ¿cómo es? Pasamos la primera sin tejer. Después tomamos 2 y vamos a toda esta fila, la vamos a trabajar en derechos. Yo estoy asumiendo que ustedes ya saben tejer, ¿no? Entonces, por eso les estoy diciendo que aquí esta fila, toda la vamos a tejer en derechos, mire. Entonces, tomo 2 puntos, mire, 1, 2 puntos, ¿no? La paso en derecho. Este derecho que he tejido lo devuelvo a la aguja nuevamente. Y este que devuelvo lo tejo nuevamente en derecho. ¿Sí? Ahora, aquí hago una lazada. Miren, la lazada es por delante. Miren, aquí está la lazada por delante. Vuelvo y tejo lo mismo. Tomo 2 puntos y los paso en derecho. Y este mismo derecho que acabo de tejer, vuelvo y lo paso y lo tejo nuevamente. Otra lazada. Tejo 2 puntos unidos, miren, derecho. Este lo paso sobre la aguja y lo tejo en derecho. Vuelvo y le hago la lazada. Mire, la lazada es por delante, no por detrás, sino por delante. Mire, aquí está la lazada. Tomo 2 puntos y los paso en un punto derecho. Vuelvo y este que acabo de tejer, lo devuelvo a la aguja y vuelvo y lo tejo en derecho. Nuevamente la lazada. Entonces, la primera vuelta es, paso 2 puntos en derecho, este lo devuelvo, lo paso en derecho y hago la lazada. Así tejemos hasta el final. ¿Con qué condición? Con una condición. El último punto, cuando llegue al último punto, lo tejo al revés. ¿Sí? Miren, este lo paso acá sobre la aguja, lo tejo, le pongo la lazada nuevamente, lo paso sobre la aguja izquierda, digamos, lo tejo en derecho, siempre la lazada, sin olvidarse nunca la lazada. Tejo 2 nuevamente unidos por el derecho, lo devuelvo a la aguja, lo tejo por el derecho, hago la lazada y mire, aquí me quedan 2. Entonces tomo los 2, por eso les digo, siempre deben ser pares. Los puntos que monten siempre deben ser pares. La lazada y este final lo tejo por el revés. Bueno, esta fue la primera fila. Y ya tengo la primera fila. Voy para la segunda fila. Mire que aquí la segunda fila, el primero nunca lo tejo y estos todos los tejo al revés. ¿Sí? Mire. Estas lazadas las tejo al revés. Mire, esta lazada las estoy tejiendo al revés. Entonces la primera fila ya saben cómo fue. La segunda fila, todos los puntos al revés. ¿Sí? Bueno, como acá al final voy a llegar, entonces el punto final también es al revés. Todas las lazadas las estoy tejiendo al revés. En esta lana que es muy clarita, este rosado muy clarito, ustedes van a poder mirar la puntada que queda muy bonita. Este calado es muy bonito.
Vea, el final lo tejo al revés, ¿sí? Bueno, entonces aquí trato de estirarla, ahí ya. La tercera, todos al derecho. Paso el primero sin tejer y estos todos los tejo al derecho. Todos al derecho. Entonces, lo que me hace, digamos, el aire en la puntada es la lazada que yo le estoy dando. Eso es lo que me da como el aire. Ustedes pueden tejer una bufanda, pueden tejer un gorro, pueden tejer una ruana. Yo tejí una ruana muy bonita para estos fríos. Las personas que, por ejemplo, que les está como lloviendo tanto, pues pueden tejer con esta puntada una ruana, les queda muy bonita. Entonces, mire, la tercera fila fue al derecho y la cuarta fila al revés. Y ahí ya termina la puntada. Es muy fácil. Es que quiero irles poco a poco, como introduciéndolas, digamos, en la parte del tejido en 2 agujas, pero quiero puntadas muy fáciles. Hay unas que son un poquito más complejas, pero quiero iniciar como con las más principiantes, digamos. Entonces, por eso les digo, las que saben tejer está bien, y las que no saben me escriben y yo les enseño. A las que no saben nada, nadita, entonces ya les enseño las puntadas, el derecho, el revés, montar los puntos. Bueno, aquí ya terminamos, mire, aquí ya nos quedó la puntada. Entonces voy a hacer una fila, otra fila de las 4 que acabo de hacer para que ustedes vayan viendo cómo les va a quedar. Bueno, ya quedó la puntada. Esta ya es la segunda, no es la segunda fila, sino la segunda 4 filas, digamos, para que ustedes me entiendan mejor. Pero aquí miren ustedes que ya se ve el calado. El calado es ¿por qué? Por el aire que se le da con la lazada. O sea, cuando ustedes tejan no vayan a olvidar la lazada, porque si no, no les quedan estos huecos. Voy a volverles a tejer otras 2 filas para que ustedes lo vean un poquito más grandes, para que se crezca un poquito el tejido y ustedes puedan mirar el resultado de la puntada. Después de esto voy a tejerles en el chal para que ustedes miren que es la misma puntada que les estoy enseñando aquí, la del chal. Entonces miren, aquí ya tengo la otra vuelta y entonces miren, ya me sale el calado. Esta sería la puntada. Bueno, entonces yo voy a tejerles un poquito sobre el chal para que ustedes miren cómo tejo sobre el chal y verá que ustedes lo pueden hacer y les va a quedar muy lindo. Bueno, entonces acá voy a iniciar con la primera vuelta, la que les indiqué en el otro material. Voy a iniciar aquí, miren, entonces pasamos la primera, recuerden, sin tejer. Ahora tomamos 2 por la derecha y los tejemos. Pasamos esta que la hemos tejido, la pasamos a la aguja de la izquierda y volvemos y tejemos por la derecha. Ahora sí, tejemos la lazada. Y hacemos lo mismo. Tomamos 2, miren, aquí hay 1, 2 y los tejo derechos. Este que acabo de tejer lo paso a la aguja izquierda y lo tejo por la derecha. Vuelvo y tomo lazada y nuevamente tomo 2, lo tejo, lo paso a la derecha, a la aguja izquierda, perdón,
lo tejo derecho, lazada, y así hasta terminar la fila. Tomo 2, la tejo nuevamente derecha y lazada. Miren, así les tiene que quedar. Lazada, tejido, lazada, tejido, lazada, tejido, lazada. Así hasta terminar toda la fila. Si ustedes van a hacer una bufanda, entonces en los comentarios me preguntan, profe, ¿cuántos puntos tengo que montar en la aguja? Si van a hacer una ruana, lo mismo. En todo caso, yo los invito y las invito, las que aún no se han suscrito, se suscriban. Y además que se den como un recorrido por todos los videos que tengo, que están muy bonitos, y se suscriban. Compartan y también ustedes al grupo me manden todo lo que están trabajando, que me parece muy lindo. Y muchas gracias a los que ya están suscritos y las que están suscritas, y las que no, pues se suscriben, y de antemano gracias. Bueno, entonces mire que yo les estoy hablando, pero sigo tejiendo, ¿no? Tomo 2 aquí, tomo esta y vuelvo y la hago a la derecha y lazada. Ustedes al principio, si no tienen como mucha experiencia tejiendo, se concentran en el tejido. Si no, ustedes lo van tejiendo automáticamente. Digamos que uno ya va, ya tanto que teje, que ya la puntada se le va metiendo a uno como en el cerebro. Bueno, entonces voy a terminar la vuelta y ya nos miramos. Miren, entonces así les va quedando. Bueno, aquí ya terminé entonces la primera fila. La segunda, recuerden que son todos por el revés, ¿no? Vamos a tejer todos los puntos por el revés. Y como aquí tengo la lazada, entonces hay que tejer la lazada por el revés. El de al lado lo tejemos por el revés, la lazada. El que tenemos al lado por el revés, la lazada por el revés, y todos por el revés. Aquí cuando estemos aquí, ustedes hacen así el tejido para que les quede el calado, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos la lazada, lo tejemos, el de al lado, la lazada, siempre por el revés hasta terminar la fila. Esta es la segunda fila. Recuerden que son 4 filas e iniciamos nuevamente y así, estiramos así. Siempre les recomiendo que miren el video hasta el final, porque les pongo recomendaciones, les recuerdo cosas, entonces es importante el video hasta el final. Bueno, ahora sí voy a terminar la vuelta y ya vengo hacia la tercera. Bueno, entonces acá ya voy iniciando la tercera vuelta, que la tercera vuelta son todos derechos. Derechos, todos derechos, miren. Miren, entonces todos los tejemos derechos. Esta puntada es muy fácil, pero es muy bonita. En la descripción del video les voy a poner el patrón para que ustedes se guíen y no vayan a tener ningún inconveniente cuando vayan a tejer. Bueno, entonces voy a terminar esta tercera vuelta, que son puros derechos, y ya venimos a la cuarta vuelta, y ahí ya terminamos la puntada
e iniciamos nuevamente con la primera fila o vuelta, ¿no? Bueno, entonces acá ya vamos para la cuarta fila y acá ya terminamos la puntada. Cuando terminemos esta cuarta fila, iniciamos nuevamente con la primera y así sucesivamente hasta terminar el tejido. En todo caso, esta ha sido la puntada de hoy. Me parece que es una puntada muy bonita, muy versátil, que les va a servir para muchos proyectos que ustedes puedan desarrollar. Al finalizar este tejido que estoy haciendo, entonces voy al final, el fleco, les voy a hacer otro video y se los voy a terminar con unos punticos muy fáciles de macramé. Queden atentas para ese próximo video. Muchas gracias por estar siempre allí acompañándome, por sus buenos comentarios y por todo lo positivo que ustedes siempre me dan. Un abrazo y los quiero mucho. Chao y nos veremos en el próximo video. Chao.